Realmente, pues, felicito a todos, a usted especialmente y a todos los que le acompañan en esta visión maravillosa. No sé si el audio se puede escuchar eh, bien, ya que Sí, hemos hermano, tenido... tranquilo, tenemos buen audio y Amén. la imagen también está bien, gloria al Señor. Adelante, hermano. Amén, amén. Bueno, hermana, entonces quiero aprovechar mi tiempo. Ya sé pues que tengo unos pocos minutos para expresar lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Amén. Y quiero compartir primeramente un texto de la palabra de Dios con cada uno de ustedes que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 6. Es una historia bastante conocida, es un pasaje pues que en algún momento de nuestras vidas pues nosotros hemos tenido que leer, pues es muy popular en la vida de todo cristiano. Dice así, la alimentación de los 5.000. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo Felipe, ¿de dónde compraremos para pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en el lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Amén. Ciertamente, pues aquí sucedió un milagro extraordinario. Amén. Un milagro es una situación, un fenómeno, una acción que no puede explicarse a partir de principios naturales y que por lo tanto es imputado a la participación de una entidad divina. Para nosotros los cristianos, los milagros son eventos que exceden lo natural y que suponen una manifestación del amor que siente Dios por las personas. Uno de los milagros más hermosos, como le decía al principio, que se encuentran en la Biblia, es este pasaje bíblico que acabamos de leer en este momento. Jesús revela un poderoso signo de su amor para con su pueblo. Aquí el Señor nos enseña el procedimiento o clave para tocar su corazón y que a partir de eso se pueda realizar el milagro. De esta forma no tendríamos que pasar años esperando bajo frustraciones desesperadas, sin ver la mano de Dios, o por lo menos como nosotros deseamos que la mano de Dios se mueva. Amén. En estos textos que leímos anteriormente, notamos que Dios multiplicó el alimento a una gran multitud. La Biblia describe como una multitud de 5.000, sin embargo, quiero decirte, amado amigo, hermano, que me estás escuchando en este momento, que la Biblia siempre, cuando hacía su contabilidad, cuando hacía su conteo, vamos a decirlo de esta manera, siempre se basaba en el número de los varones. Sin embargo, la palabra de Dios no me dice que allí estaba ausente los niños y las mujeres, lo que me da a entender que quizás no eran 5.000 solamente los que estuvieron allí presentes el día que Jesucristo, amén, multiplicó este alimento, sino que posiblemente habían unos 10.000 o quizás algunos 15.000. No sé, pero lo que sí entiendo por medio de la palabra de Dios, que fue si se pudiera decir, fue un milagro colectivo, un milagro, un gran milagro por parte del Señor. Esto me da a entender que Dios es un Dios colectivo, que no solo está dispuesto a hacer el milagro con 1 o con 2, ni con 5.000, ni con 10.000, sino que Él está dispuesto a resolver, a hacer el milagro con todo aquel que se postra ante su presencia para adorarlo. Quiero decirte primeramente que una de las cosas que me llama la atención de este pasaje bíblico
es que Dios quiere que tú seas partícipe de tu propio milagro. Amén. Dios necesita que tú seas partícipe de tu propio milagro. Para dar comida a la multitud, primeramente Dios pidió poco de panes y peces y con eso multiplicó hasta que quedó la sobra. Para curar al ciego de nacimiento, Dios le pidió que fuese a lavarse la cara en el pozo, aun cuando estaba ciego. Para curar al tullido, le pidió que se levantara él solo y que tomara su camilla. Para proporcionar el vino de Cana, pidió a los sirvientes que llenaran los cántaros con agua. La mujer con el flujo de sangre, ella misma tocó el manto del Señor para ser sanada. Es por esta razón que hoy en día quizás no vemos los milagros que veíamos en aquel tiempo, y es porque tú y yo a veces no nos hemos involucrado en el milagro, no hemos sido partícipes de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Amén. A veces no es fácil pedir a los guardianes del aceite, o mejor dicho, es muy fácil pedir a los guardianes del aceite una petición, una oración que pueda sanar, que pueda libertar, que pueda romper cadena o yugo, pero Dios requiere o Dios necesita que tú mismo toques el manto de Él. En pocas palabras, amada iglesia, amado hermano, en esta hora, Dios quiere que seas partícipe de tu propio milagro. Dios necesita que tú estés allí presente cuando el Señor haga el milagro. Amén. Como decimos en Venezuela, lo que fácil llega, fácil se va. Y es por esa razón que hay personas que son sanadas por la mano poderosa del Señor y no valoran la sanidad y no son agradecidos por el dador de la sanidad divina. ¿Sabe por qué, amada iglesia, amado hermano y amado amigo? Porque no hemos sido partícipes de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Segundo, nosotros podemos notar en estos textos de la palabra de Dios es que Dios nos pide que confiemos en Él. Confía que Dios lo va a hacer. Confía que Dios va a hacer el milagro. Esto es entendible que en medio de las dificultades, en medio del hambre y de la escasez, Dios solo quiere que tú te relajes porque Él ya tiene el control. Dice la palabra de Dios, aquí en el texto que leímos, que cuando Jesús alzó, en el 8 dice, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está muchacho que tiene 5,000. Momento, disculpa. Cuando entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca de la Pascua, la fiesta, cuando alzó, pero esto decía para probarlo, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón. Ok, dice el 10, dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se como 5,000. En pocas palabras, cuando nosotros notamos esta expresión o este mensaje que hay aquí implícito en este texto, el Señor, a pesar de que había una multitud que tenía mucha hambre, el Señor le mandó a recostarse en la hierba. El Señor lo mandó a recostarse en la hierba. Y parece que es algo hasta ilógico, porque posiblemente allí estuvieron algunos niños, como le decía anteriormente, algunas mujeres quizás llorando porque tenían hambre, pero el Señor les pidió a recostarse allí en la hierba porque Él iba a hacer el milagro. Dios quiere que confiemos en Él porque Él lo va a hacer. Y es que Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mis manos. Dios quiere que nosotros confiemos en el Señor, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de cualquier circunstancia. Una vez que ya hemos pedido al Señor el milagro, es necesario que ahora nosotros nos relajemos, que nosotros nos acostemos ahí en la hierba y comencemos a entender que el milagro está por venir. Otro punto importante que puedo notar por medio de la palabra de Dios es que pon a la disposición lo que tienes en tu mano. Dios en la antigüedad se mostró como un Dios que amaba los sacrificios. Dios obró en la viuda que tenía un poco de aceite y harina porque dio todo lo que tenía al profeta. Aquí está un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. La Biblia no es explícita ante esto. Amén. No sabemos realmente
o mejor dicho, cuando la Biblia expresa y dice que son 2 pececillos, está queriendo decir que son 2 pequeños peces, no son grandes peces, sino que son 2 pececillos. Pero lo que me llama la atención de todo esto es que posiblemente esta era la porción que tenía este joven para poder comer. Era lo único que él tenía, pero algo movió el corazón de Dios para poder hacer este milagro, y es que este joven puso a la disposición lo único que tenía en su mano, y así de esa manera Dios se glorificó, y de esa manera hoy en día nosotros podemos leer aquí en el libro de Juan capítulo 6 esta historia magnífica y este milagro tan poderoso, porque alguien puso a la disposición lo que tenía en sus manos. Amén. Es necesario, amado hermano, amado amigo o hermano o persona que me está escuchando en este momento, que nosotros pongamos a la disposición de Dios lo poco que tenemos en nuestras manos. Dios quiere que pongas tus finanzas al servicio de Él. Dios necesita que tú coloques tus bienes, llámese vehículo, casa, propiedad o lo que sea, al servicio de Él. Dios quiere que tu tiempo esté al servicio de Él, y así verás el milagro que tanto le has pedido al Señor. Amén. Y este es el último punto que quiero tocar en esta mañana, es que para poder realizar o para poder mover el corazón de Dios y que el milagro se pueda realizar, es que luego, una vez que el Señor ya obtuvo aquel alimento preciado por parte de este joven, dice la palabra de Dios que él dio gracias a Dios Padre, dio gracias y lo repartió a todos los que estaban allí. El Señor Jesucristo no realizó una gran ceremonia, ni ayunó, ni clamó con alta voz para que se multiplicaran los panes y los peces. Solo dio gracia y lo repartió. En pocas palabras, amada iglesia, mis hermanos, en esta hora, Dios necesita una gratitud de parte tuya. Dios necesita que, a pesar de que estemos pasando por dificultades, a pesar de que estemos pasando por cualquier problema, bien sea económico o de cualquier índole, nosotros podamos ser agradecidos, porque el Señor hasta ese momento, el Señor nos ha sustentado. Dios necesita una gratitud aún cuando el milagro no se ha completado. Amén. Dios necesita que tú y yo, como dice la palabra de Dios, entremos por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Dios demanda que tú y yo seamos más agradecidos, tengamos más gratitud, amén, para que nosotros podamos ver la mano de Él moverse en medio de cualquier dificultad, y así, de esa manera, nosotros vamos a ver, aleluya, el milagro concedido. Amén. Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Y de esta manera, así sucedió el milagro. Dios le bendiga. Vamos a hacer, no veo por aquí a la hermana Degni, vamos a hacer una oración, amén, y vamos a darle gracias por su palabra en esta mañana. Yo sé que es un tema, el Señor habló a mi vida por medio de este tema y tuve la oportunidad de enseñarle a la iglesia, y yo sé pues que el Señor esto lo pudo haber dejado en el corazón de alguien que realmente lo requiriera, lo necesitara. Yo pido pues en esta hora, vamos a hacer una oración para que el Señor pues sea manteniendo pues esta palabra en nuestros corazones. Oremos. Señor Jesucristo, en esta hora te damos las gracias, Padre de la gloria, por tu palabra en esta mañana. Dios, te pedimos que seas tú obrando de una manera especial y que cada una de estas palabras, Dios mío, puedan estar en nuestros corazones y que nosotros podamos ponerla a diario, a práctica, Dios mío. Queremos, Señor, que tú obres de una manera muy especial en nosotros. Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén, amén y amén. Hermana Degni, Dios le bendiga. Gracias, Pastor David. Dios me le bendiga. Gloria al Señor Jesucristo. Hermosa palabra, amén. Como podemos decir, esto es confiar.